Bien, queridos amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Ataopusi Gamonal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, que fundó 42 comunidades no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Bolivia y de Colombia. Viene a ser el fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del partido político PREPAC, con símbolo el pescadito, y en especial compilador del Decálogo Universal, una obra extraordinaria. Cuando hablamos, amigos, del Decálogo Universal prefijado para este tiempo, es muy fundamental. Nosotros, a través de este programa, siempre hablaremos de la doctrina de Dios, que en hebreo se llama Torah, y en griego es nomos, que es ley, o mandamientos, o la palabra de Dios, porque también se dice las 10 palabras, está escrito de Deuteronomio 4, 2 y 13, o la voz de Dios. Entonces, siempre buscaremos que transmitir a través de este programa la doctrina de Dios. ¿Por qué la doctrina, amigos? Porque la doctrina nos enseña a caminar. No solamente nos enseña a caminar, sino a conservar el ritmo del camino. Y además permite cuidar nuestros pasos. Y no solamente cuida nuestros pasos, los enmarca también. Nos proporciona un guía y un horizonte. Por eso que es muy necesaria la doctrina de Dios. Ella nos enseña el camino para controlar nuestras emociones negativas. Nos enseña el camino cómo controlar nuestros impulsos violentos y cómo controlar también nuestras pasiones. Eso nos enseña lo que es la doctrina de Dios. Como dijo un pensador, cuando estudiamos Torah, nos orienta al cultivo de los valores espirituales y morales. Entonces cuando hablamos, amigos, de la doctrina, porque está escrito: si anduviereis en mis decretos y lo guardaréis mis derechos y lo pusiereis por obra, yo os daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus producciones, y el árbol del campo dará su fruto. Por eso, amigos, es muy necesario la doctrina de Dios en todo. Y cuando nos afianzamos más, también vamos aprendiendo, saliendo de la oscuridad, saliendo de esa ignorancia. Ahora, estaba revisando uno de los audios de nuestro querido maestro, porque antes se hacían las grabaciones en cassette, por eso que no sale muy bien, muy claro las grabaciones. No sale claro porque es de cassette, ellos han pasado en un CD, pues no está bien las grabaciones, pero ponemos bastante oído para buscar tomar nota en lo que él enseñó en esos días. Él habló de lo que tiene que pasar en el pueblo israelita, de lo que tenía que pasar en el futuro, y lo está pasando. El pueblo que se purifica, dice, a través de las pruebas. Ese es lo que dice nuestro maestro. El pueblo se purifica a través de las pruebas. Entonces dice nuestro maestro, vamos a esclarecer poco a poco: en el nombre del Señor, dice nuestro maestro, estaremos poniendo al conocimiento de todos ustedes. Asiento, por favor. Después de su saludo, viene asiento, por favor. Y luego dice nuestro maestro: con el consejo que Dios nos alumbra cada día, y esta unificación que se realiza, vuelvo a repetir, con el consejo de Dios que nos alumbra cada día, y esta unificación que se realiza. Cuando dice con el consejo de Dios que nos alumbra,
Empezamos a ver algunos versículos bíblicos. ¿Cuál es el consejo de Dios que nos alumbra? Y encontramos en Proverbios, vamos a ver, Proverbios capítulo 4, versículo 1 y 2. Nos dice así, voy a leer en versión Reina Valera de 1602. Oíd, hijos, la doctrina de un padre. Cuando hablamos de la doctrina, traducido al hebreo significa Torah. Torah significa doctrina. Y cuando lo traducimos al griego, es nomos, significa ley. Y en el Nuevo Testamento se le dice como buenas nuevas o buenas noticias, porque es algo nuevo para nosotros. O también se le conoce como la palabra de Dios. Bueno, vamos acá. Entonces, oíd, hijos, la doctrina de un padre, o sea, la enseñanza de un padre. Porque yo os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. No desamparéis mi ley. Entonces, nos está hablando, yo oíd, hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para que conozcáis la cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Proverbios capítulo 5, 1 y 2. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Entonces nos está recomendando, donde dice el consejo de Dios que nos alumbra. ¿Por qué nos alumbra? Porque tenemos en Proverbios 6:23, porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz, y camino de vida de reprensiones de la enseñanza. O sea que reprensión, que decir, nos exhorta, nos llama la atención de algo que nosotros no andamos bien. Por eso dice que el mandamiento viene a ser una antorcha, nos hacemos la imaginación de una antorcha, ¿ya? Pero luego dice, y la enseñanza luz. Entonces el fuego que se prende es luz. ¿Y qué significa entonces la luz? Si el mandamiento es una antorcha, la enseñanza es una luz, porque permite al hombre sacarle de la oscuridad, de la ignorancia. Por eso dice que el mandamiento es una antorcha y la enseñanza luz. Entonces, esa luz permite sacarnos de la oscuridad, de la ignorancia. Por eso dicen los sabios, aquel que le gusta leer la doctrina vive menos, y aquel que no le gusta leer vive más, que es decir, más engañado. Si tú lees, vives menos engañado. No te gusta leer, vives más engañado. Y al vivir engañado, nos convertimos, ¿cómo podemos decir?, en fanáticos. Porque el fanatismo es igual a ignorancia y la ignorancia es igual a fanatismo. Y lo más triste, lo más lamentable es que la ignorancia es demasiado atrevida. Piensa que tiene la razón, sin saber el trasfondo. Por eso, cuanto más lees, más vas obteniendo mayor conocimiento, mayor entendimiento. A esto se le llama, como decía nuestro Mesías, a esto se le llama hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo es que en el cielo, en el espacio? No, dijo, donde está tu corazón, está tu tesoro. Se va acumulando en el conocimiento en nuestro corazón, en nuestra mente, y empezamos a transmitir. Y como lo practicamos cada día, y esto es entrar al campo de la santidad, quiere decir ser personas sinceras, personas, ¿cómo podemos decir? Trata de ser correcta, trata de hacer las cosas correctas, trata de hacer las cosas, digamos, ya no con la picardía, no. Trata de ser
más legal con él mismo. Como decía el apóstol Pablo, si antes robabas, ahora tienes que dejar de robar. Si antes cometías adulterio, pues tienes que dejar de cometer adulterio, y así sucesivamente. Entonces, poco a poco nos vamos alineando, y a medida que nos vamos corrigiendo, porque vamos teniendo conocimiento, y viene el punto que estamos entrando a un campo de una corrección, y a esto se llama santidad. Entonces vemos acá que el consejo de Dios nos alumbra. Pues cuanto más hay un conocimiento de parte de Dios que nos instruye a través de la doctrina, nos va alumbrando cada día. Luego dice, y esta unificación que se realiza. Por eso mire, qué palabras tan sabias donde dice, con el consejo de Dios que nos alumbra, ya estamos viendo, Dios nos aconseja, nos instruye mediante su doctrina, qué camino a seguir, y la decisión es nuestra. Pero ¿por qué digo que la decisión es nuestra? Acá en la doctrina está el karma. Mejor vamos a entenderlo en otro sentido para mejorar. ¿Qué significa el karma? Lo que siembras cosechas. Acá en la doctrina está el karma. Es en Eclesiástico 11:14, Dios ha creado el bien, ha creado el mal, ha creado la vida, ha creado la muerte, ha creado la bendición y también la bendición. Y luego dice, uno frente a la otra. O sea, frente al bien está el mal, frente a la vida está la muerte, frente a la bendición está la maldición. Uno frente a la otra. Y la decisión es nuestra. Si vas por el camino del bien, vas a cosechar bien. Y si vas por el camino del mal, vas a cosechar mal. Aún descrito en Deuteronomio capítulo 28, si obedeces, viene todas estas bendiciones, y si desobedeces, viene todas estas maldiciones. Si obedeces, todas las bendiciones, si desobedeces, todas las maldiciones. La ley del karma, lo que siembras cosecha, como dijo el apóstol Pablo, el que siembra para su carne, de su carne va a cosechar. Y si siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar. Entonces ahí está la ley del karma. Entonces vemos acá que a medida Dios nos alumbra, nos orienta, y la elección es nuestra, porque Dios no pide al hombre, le exige, sino le dice, al hombre le dice en Eclesiástico, le dice, si tú puedes, si tú deseas, puedes guardar los mandamientos de Dios. Incluso nuestro Señor Jesucristo le dijo al joven rico, si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Si quieres, si no quieres, no. O como dice en Isaías, si quieres tener paz, guarda los mandamientos de Dios. Si no quieres tener paz, no, pues no guardes. Entonces la decisión es nuestra. La decisión es nuestra. Si quiero ser feliz, depende de mí. Mi elección. Quiero ser feliz. Quiero vivir en paz. Y si quiero ser un desdichado, depende de mí. Y no le puedo echar la culpa ni a Dios ni al diablo. No. Acá el diablo soy yo. Porque yo estoy eligiendo mal, a pesar de las recomendaciones, pero quiero experimentarlo. Dentro del experimento me encuentro con novedades negativas, a pesar que nos habla. Es como una pareja de jóvenes. La madre, la que más tiene un instinto sobrenatural. Hija, no te metas con este hombre, vas a sufrir. No, hija, por favor, no te metas. Pero la madre, la hija, como está cegada, se casa o se une 1 año, 2 años, 3 años, después se separan. La hija empieza a llorar a chorros. ¿Qué pasó, hija? Que yo te dije. Pero como estaba cegada, entonces ese es el punto. ¿Quién tiene la culpa? Por eso es muy importante lo que estamos viendo acá, los consejos. Por eso el consejo de Dios que nos alumbra cada día, dice nuestro maestro. Y luego dice el otro punto, y esta unificación que se realiza. ¿Por qué habla esta unificación que se realiza? Interesante.
Para que se realice la unificación, primero leeré un poquito de historia para comprender este mensaje. Sabemos muy bien a través de la historia cuando llegó el tiempo de la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Uno dice fue 430 años, dice algunos escritos, otros dicen que fue menos. Bueno, lo importante es que se cumplió ese tiempo. Algunos versículos, algunas historias, algunos historiadores, fue 430 años, 300 años de esclavitud, 30 años de bonanza con José. 330. Bueno, lo importante es que ellos salieron de la esclavitud, que estuvieron ahí sirviendo al faraón, a Egipto, ahí sirviendo. Lo libera, Dios lo libera con Moisés y Aarón. Lo libera, van al monte, porque Dios le dijo bien claro, anda y saca a mi pueblo de Egipto, porque he escrito mandamientos y leyes para enseñarles. Éxodo 24:12. Muy bien, se cumplió. Llegaron al pie del monte. Moisés sube al monte para recibir los mandamientos. Y como Moisés se demoró 40 días, la desesperación del pueblo, ojo que el pueblo todo no eran israelitas también, para empezar, porque acá tengo ahí uno de nuestros hermanos, él es muy dedicado a leer Torah. Ya, él es con la rama de los ortodoxos. Y entonces, ¿qué pasó acá con el caso de Moisés? El pueblo no salieron todos no eran, habían otros pueblos paganos que los conquistaban ahí, lo mandaban como esclavos a trabajar. Total serían casi 3 millones, los judíos eran casi como 670,000 nada más, los restos eran pueblos paganos. Entonces ahí tanto esa gente desesperada que no eran judíos, y más a la cabeza que era Aarón, lo empezaron a presionar y le hicieron un becerro de oro, que es una costumbre de los cananeos, y también había una costumbre en los egipcios, que le hagan ese Dios, porque ese Dios es el que las había sacado de Egipto. Muy bien. Cuando viene Moisés, Dios le dice, anda, el pueblo ya se corrompió, no obedeció, se corrompió, no tuvieron paciencia de esperar un momento. El pueblo que se había corrompido, ¿qué hizo Moisés? Rompió los mandamientos, las 2 tablas de piedra, se rompió el compromiso, el pacto que nos hizo con el pueblo, se rompió. Ya ves así que Dios lo quiso desaparecer a su pueblo porque quería, a través de Moisés, quería poner su descendencia. Y él dijo, no, Moisés se negó, mejor bórrame de mi libro. Entonces él dijo que pecare contra mí, yo lo borraré de mi libro. Entonces ya hay 40 días más postrado Moisés, pidiendo misericordia por el pueblo. Y Dios le escuchó, tuvo misericordia y le perdona al pueblo. Por segunda vez vuelve a subir al monte, otra vez 40 días, 40 noches, total hay unos 120 días. Y esta segunda vez ya no fue para ese tiempo, se escribe para el futuro, como dice Salmo 102:18, se escribe para el futuro. Entonces, en el futuro aparece, pero en los gentiles, para poner a celos con el pueblo natural, como dice Pablo, Romanos 10, 19, 20, 21. Llega su tiempo, dice Pablo en Efesios 1:10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Pero en esta vez es todo lo contrario como fue en la primera. En la primera salieron ¿cómo podemos decir? Salieron global, salieron casi en la totalidad, salieron en grupo, salieron en masa, salieron y no recibieron la doctrina de Dios, lo rechazaron, como dice el profeta Jeremías también. Se rompió ese compromiso, dice el profeta Jeremías, se rompió el pacto. Entonces, en esta segunda vez ya no es igual, diferente. ¿Cómo que diferente? Primero, el postrer Moisés recibe los mandamientos en el tercer cielo.
Cuenta su historia, su historia, el fundador de nuestra institución, que cuando él fue arrebatado, dice, estaba ahí, había una mesa, estaba el Padre, el Hijo, estuvieron ahí y le dijeron: Ezequiel, ya llegaste, ya llegué, a ti te estamos esperando para iniciar la obra. Se puso de pie el Padre, se fue a la pizarra, empezó a escribir los mandamientos y luego le dice el Espíritu: anda a la biblioteca, trae una cartulina o un pergamino. Empezó a tomar nota y una vez que finalizó de escribir, le dice: ya terminé, lo revisaron, conforme, es conforme, como es Deuteronomio 4:2, sin aumentar ni disminuir. Una vez que terminó, ya lo tenía el pergamino, luego le dice: anda a la biblioteca, trae el libro de la vida. Entonces yo cuando fui, dice, habían 2 libros grandazos, uno de la vida y otro de la muerte, pero quise coger de la muerte, pero me dijo que fuera de la vida. También él entró un poco, digamos, la duda. Bueno, cogió el libro de la vida y lo llevó. Y le dice: ahora sí, anda, enseña y junta a todo lo que están escritos en el libro de la vida. Entonces ahí se cumple, como dice en Efesios 1:10, tiempo de la unificación, donde tienen que reunirse lo del cielo, los que están en los cielos, como también están en la tierra. O sea que se juntan dos, los de los cielos y de la tierra, tiempo de la unificación. Eso también hay que entenderlo, los de los cielos y los de la tierra. Es otro momento, lo esclareceremos, por qué dice de los cielos y de la tierra. Viene entonces el tiempo del cumplimiento, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, entonces empieza la unificación, tanto lo del cielo como de la tierra, se empiezan a juntar. Pero no por lo que ellos quieren, sino porque llegó el tiempo de la unificación. Entonces empieza la unificación. Por eso decía el profeta Isaías, vamos a leerlo, estamos como esclareciendo nada más de las palabras que dice nuestro maestro. Isaías 66, vamos a leer lo que dice el profeta Isaías 66, versículos 18, 19, 20, 21, 22, 21, 23 y 23, hasta el 23, vamos a leer. Dice acá: para que sea la unificación, dice, pondré entre ellos, primero dice, yo entiendo sus obras, sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar todas las gentes y vendrán y verán mi gloria. La gloria es el Espíritu Santo. Pero vamos acá, vendrán y verán mi gloria. Y para que surja todo este trabajo, dice, para que se junte, en otra parte dice, donde está el cadáver, empiezan las carroñas a juntarse. Para que se reúnan, tiene que haber algo. Y si no hay algo, no se pueden juntar. Así como llegó Moisés, el pueblo empezó a juntarse, a reunirse, porque había alguien que viene de parte de Dios y todos empezaron a acercarse. O como vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, empezaba la gente a acercarse porque había algo extraordinario. Por eso dice, y tiempo vendrá para juntar todas las gentes, lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y luego dice 19, y pondré entre ellos señal, o sea que para que se junten tiene que haber una señal de parte de Dios. Y enviaré, o sea, una vez que viene esa señal, luego los instruye a los que están cerca, así como nuestro Señor Jesucristo empezó a instruir a sus discípulos y luego los mandó a predicar de 2 en 2 con la potestad de curar enfermos, etcétera, con el poder que sí, con el Espíritu de Dios iban a pregonar para ayudar en la labor, en el trabajo. Entonces acá algo similar. Primero dice, te pondré entre ellos señal. Hay una señal ahí. Y él enviará, dice, a los escapados de ellos. Envía a los escapados, que envía a los predicadores, a los mensajeros, a las gentes, a Tarses, a Pul, a Lud, que disparan arco,
a Tubal y a Javán y a las islas apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicará mi gloria entre las gentes. Así que empieza a verse maravillas. Yo sé que muchos están preocupados, dirán, pero ¿cómo la gloria que el Espíritu Santo, el hermano Santo está hablando más de la cuenta? No es necesario con un versículo bíblico esclarecer para salir de las dudas, porque si no nos quedamos un poco con esas dudas y la duda mata. Vemos acá en Mateo, para comprenderlo, sobre este punto que estamos hablando, en el capítulo 12, versículo 22 al 28, para saber qué es el Espíritu Santo. Le trajeron en ese momento un endemoniado ciego y mudo. Jesús lo sanó. Pregunta número 1, ¿Jesús lo sanó? Digamos que lo sanó él. De modo que pudo ver y hablar. Con todo esto, todo el pueblo quedó asombrado y preguntaban, ¿no será este el hijo de David? A lo que respondían los fariseos, este echa los demonios por obra de Beelzebú, rey de los demonios. Jesús sabía lo que estaban pensando. La pregunta número 2, ¿Jesús sabía lo que estaban pensando la gente? Digamos que sí. Y él le dijo, todo reino dividido en dos bandos está perdido, y toda ciudad o familia dividida se aniquila. Si realmente Satanás echa fuera a Satanás, se haría la guerra a sí mismo. Por lo tanto, ¿cómo podría durar su poder? Y si yo lanzo los demonios con el poder de Beelzebú, los amigos de ustedes, ¿con qué poder los echarán? Por lo tanto, ellos mismos juzgarán lo que ustedes están diciendo. Y en el versículo 28 ya esclarece. Pero si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios, en otra versión dice con el poder de Dios, que en hebreo significa ruach, la fuerza de Dios, es el poder de Dios, el soplo de Dios. Entonces, el Jesús no lo sanó, sino es el poder de Dios o el Espíritu de Dios, o conocido como la fuerza de Dios, o conocido como el Espíritu Santo. Él es el que sanó. Luego que él sabía el pensamiento de la gente, no sabía, porque dice Pablo, mejor vamos a pasar lo que dice el apóstol Pablo, para esclarecer es bueno, para que no nos quedemos con ciertas dudas. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 10, 11 y 12. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció la cosa de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Entonces el que escudriña, el que investiga, el que sana, el que hace todos los milagros, es el Espíritu Santo. Ejemplo tenemos de Moisés, que la vara hacía los milagros. No, el Espíritu, la vara era un instrumento. Que Moisés hacía la señal de las plagas. No, el Espíritu Santo es el que hacía todas las señales. Entonces dice nuestro Mesías en el 28, estamos hablando de Mateo 12, 28, pero si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios, comprenderán que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Quiere decir que para hacer las señales, que hace las señales, las potestades, es el reino de Dios, quiere decir, es el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Entonces, ese es el que hace todo. En otra parte, esa es la gloria, la potestad que Dios hace. Ahora, luego dice, enviará a los escapados, que es decir, los predicadores, y traerán a todos vuestros hermanos entre todas las naciones por presente a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová,
al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa de Jehová. Muy bien. Y luego dice, y tomaré también de ellos, de este grupo que viene, digamos de 100 personas que se congregaron, hombres y mujeres, viene todo ese grupo, y de ese grupo dice, tomaré también para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Tomaré de ellos para sacerdotes y levitas. Y en el 22, porque como los cielos nuevos, nueva tierra que yo hago, permanecerá delante de mí, dijo Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Quiere decir nuevos hombres, nuevos pensamientos, nuevos cielos, nueva tierra, nuevo cielo, nuevo hombre, nuevo pensamiento. ¿Para qué toma sacerdotes y levitas? Y será que de mes en mes, de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Para qué los sacerdotes y levitas? Para que lo adoren a Dios. ¿Y cómo se adora? Con ofrendas. ¿Qué días? Ezequiel 46:3, sábados, nuevas lunas. ¿Y cómo se adora? Génesis 22, capítulo 22, cuando Dios le pidió a Abraham, su hijo en holocausto. Y en el versículo 5 esclarece, vamos a adorar ese lugar. El hijo le hizo cargar la leña, llevó el fuego y el cuchillo. Dice, papá, tenemos la leña, el fuego, tenemos el cuchillo. ¿Y dónde está pues la víctima? El Señor proveerá. Y cuando llegó al lugar, lo quiso matar a su hijo, y escuchó una voz del cielo, dijo, detente Abraham, veo que temes a Dios, no le hagas nada al muchacho. Y luego en sus espaldas estaba trabando un carnero entre las zarzas, trabado por sus cuernos, y fue canjeado con un cordero, porque esa es la ley. Todo primogénito es mío, y luego todo primogénito de varón tiene que ser canjeado con un cordero. Entonces vemos acá, así se adora a Dios. Por eso son sacerdotes y levitas, para que lo adoren a Dios sábado, luna nueva. Por eso dice acá, será de mes en mes, que es luna nueva en luna nueva, y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Con esa condición, para eso son los sacerdotes y levitas. Y ahora sí, como surge la unificación, los que están escritos en el libro de la vida, como dice Isaías 11:12, todo lo que están escritos empiezan a reunirse. ¿Y cuál es la señal para que ellos se puedan reunir? Primero dice, va a haber una señal. Luego envían en este caso, los mensajeros. Los mensajeros los predicadores por acá, por allá. Y los que son para Dios, escuchan la voz de Dios y vienen. Y los que no, se quedan. Vamos a esclarecer. El apóstol Juan dice lo siguiente, capítulo 10, versículo 16. También tengo, dijo nuestro Mesías, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Está esclareciendo que también tengo otras ovejas que no son de este redil. Me conviene traerlas. ¿Cuándo van a venir? Cuando escuchen mi voz. ¿Y cuál es la voz que tienen que escuchar? Esclarece Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice lo siguiente. Vamos a esclarecer capítulo 4, 12 y 13. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a acepción de oír la voz ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras, escribiólas en 2 tablas de piedra. Sé que la voz de Dios son los 10 mandamientos. Ahora sí, tiene un sentido. ¿Cuándo van a venir? Cuando escuchen la voz de Dios, que escuchan los mandatos divinos, le entra la curiosidad. Entonces los que son para con Dios vienen apresuradamente, dice en otra parte, vienen apresuradamente. Los que no, se quedan, porque está escrito, viene para juntar a todo lo que están escritos en el libro de la vida. Eso es. Ahora,
Seguimos con el mensaje que dice nuestro maestro: el pueblo se purifica a través de las pruebas. A través de las pruebas. Vamos a repetir: con el consejo de Dios que nos alumbra y hemos perecido, con el consejo de Dios que nos alumbra cada día, y esta unificación que se realiza, se está realizando, ¿no? Luego dice: muchas veces podemos pensar, y como muchos dicen, y tienen justa razón, el pueblo israelita cada día crece, en que más problemas que se presentan, crecen más. O sea que este pueblo crece, pero cuanto más problemas hay, crece más. Y el israelita tiene que progresar con peligro. Y los hermanos dicen amén. Y sin peligro no se puede progresar. O sea que este pueblo crece a base de problemas. Cuenta un testimonio de uno de nuestros hermanos, estamos hablando del año 1980-81, cuenta, porque yo, llegué a este pueblo en el año 1979. En esa fecha, cuenta un hermano que en 2 oportunidades lo escuché y algún día pienso traerlo para acá para que dé su testimonio, como fue. Una cosa es que yo les cuente, otra que es que él lo empiece a narrar. En esa época cuenta nuestro hermano que la congregación tenía su oficina, que era en Germán Soria 109, en Magdalena del Mar, cerca de la playa, que estaba a un costado hay un sitio donde está el Arco Herrera, también ahí está donde los petizos, ahí cerca. Entonces, el Germán Soria, en esa parte, en Germán Soria 109, ahí funcionaba la oficina, en el primero y segundo piso. Y luego viene, en esa época, nuestro hermano asumió la presidencia, que mi hermano, que en paz descanse, mi hermano Jeremías Ortiz Arcos. Y su hermano, que estaba pues activamente trabajando en la Marina, él era técnico, y fue a visitar a su hermano, como de ahí nomás estaba cerca del Callao para ir a Magdalena, fue a visitarlo, y lo encontró pues en el segundo piso de la oficina, en la parte administrativa, y le encuentra pues a nuestro maestro con las manos a la cintura. Se paseaba de un lado a otro y decía: este pueblo no crece, este pueblo no crece. Se lamentaba el hombre: este pueblo no crece. En eso llega y el maestro dice: hola hermano, ¿cómo está usted? Le saluda y dice: pase, siéntese. Y conversaron un momento. Después de que conversaron, le dice: hermano, quiero pedirle un gran servicio. No sé si podría usted pedir permiso en su base por 3 días. Y él le dice: sí, voy a pedir permiso. Yo sé que no me van a negar. Muy bien, para que usted vaya a Pucallpa. Y pidió su permiso. Bueno, la cosa es que se va a Pucallpa el hombre. Y luego le dice a hermano Jeremías, hermano Jeremías, quiero que el día de mañana me busque usted un periodista del diario de la República, porque a partir de mañana Ezequiel será conocido. Eso fue la palabra. Porque a partir de mañana Ezequiel será conocido. Y bueno, el hermano se fue por 3 días allá a la selva, a Pucallpa, entró a uno de los asentamientos humanos, y cuando él regresa nuevamente para venir acá a Lima, y ve pues en los diarios, ven escrito en los titulares en los diarios: Ezequiel violador, Ezequiel violador. Entonces él dijo: ¿dónde me metí? No era israelita él. ¿Dónde me metí? Quería comprar todos los diarios. Cosa que vino decepcionado él
vino, dio la novedad, etcétera, pero ya con ese celo de que, ¿cómo violador? Si está hablando de la moral y que venga violador. Pero si no, él no entendió donde dijo, hermano Jeremías, búsqueme usted un periodista del Diario de la República, porque a partir de mañana ese que será conocido. Entonces vienen los problemas de violación por acá, y bueno, a preso, estaba pues, ni 3 meses, porque hasta que se esclarezca, no lo dejaron que esclarezca su caso, de frente lo mandaron pues a la cárcel, y luego empezaron a ver y se encuentran con la novedad que no había nada. Pero el escándalo ya estaba hecho. Entonces, por eso dice acá, el pueblo israelita cada día crece, en que más problemas se presentan, crece más, empezó a crecer el pueblo, porque el que menos viene la noticia en los diarios, y empieza la mofa, empieza la burla, y nos van preguntando, y poco a poco se va esclareciendo y van congregándose también. O sea, viene a ser una propaganda gratuita. En el año 95, a mí me sucede. En el año 95, nuestro maestro estaba internado en la clínica Maison de Santé. Bueno, ese día llegué a mi casa, salía pues de Franco porque estaba de servicio. Salí de Franco, llegué a mi casa y mi esposa me dice, no te cambies, vamos a ver al maestro. Y nos vamos, ya, dije, no hay problema. Ella ya estaba lista, estaba cambiada. Entonces nos vamos. Ingresamos por la puerta de escape porque yo conocía esa clínica. Para ingresar al segundo piso había uno que estaba en la entrada y le digo, hermano, no sé si se podrá hablar con el jefe. Me dijo, no, pase hermano. Pasé, cuando llegaba al lugar, el segundo piso, estaba en un lugar, y había un hermano que para descanse, Huamancayo, recuerdo que era el segundo anciano. Le digo, disculpe hermano, le digo, ¿podemos hablar con el jefe? No, me abre un poquito la puerta, me dice, acá están llenos habían periodistas, habían de todo, estaba lleno de periodistas. No, me dijo, no se puede. Ya digo, hermano, tú estás cumpliendo tu labor, no te preocupes, me retiro. Me empiezo a retirar de otra puerta, me estoy retirando, salió una hermana que está en Trujillo, ella es trujillana, mi hermana María Díaz, y me dice, hermano Santos, ¿cómo estás? Bien, le digo, gracias. Disculpe, le digo, ¿puedo hablar con el jefe? Espere un momentito, me dice, pero póngase debajo de la escalera, porque miro abajo en el hall, estaba lleno de hermanos y hermanas. Dije, ¿quién soy yo para estar acá en el segundo piso? Me sentí un poco avergonzado. Y nos fuimos debajo de la escalera y ella me dijo con el dedo, si le digo con el dedo que me llama, entonces me dice que sí. Si me dice a un dedo moviendo, me dijo que no. Me puse debajo de la escalera con mi esposa, y en eso me llama, me dice sí. Entonces vengo un poquito escondiéndome debajo de los hermanos, e ingresé junto con mi esposa, ingresamos, le saludamos, y después el maestro se pone a llorar y me dice, mire hermano, ¿qué me ha hecho mi hijo Juan? Y se pone a llorar. Se puso a llorar. Y después que lloró unos segundos, y yo le interrumpo, le digo, maestro, está bien, que gracias a este problema Ezequiel es conocido a nivel mundial. Y cuando lo dije así, no de una sonrisa, sino una risa, una carcajada, y me dice con su dedo pulgar, enseñándome, haciendo un puño así es hermano, así es. Yo no entendí nada del mensaje, yo solamente estaba contento que le saqué pues una sonrisa de sus labios, pero no entendí el mensaje. Y ahora que estamos leyendo, estamos viendo, escuchando su audio, y me doy cuenta, porque ahí con ese escándalo, los problemas que hubo, el que menos se informa, no solamente en el país, sino en el extranjero, los diarios, las noticias, entonces el pueblo empieza a crecer. Luego él decía, en el año 2000 se acaba el mundo, ustedes no quieren predicar, yo me voy a poner mi vestido, o sea, su túnica,
y me voy. En un día voy a predicar a nivel mundial. Y sacaba textos bíblicos. Muere en el año 2000, porque luego encontramos que hablaba de él que se va, ni un minuto más, ni un minuto menos, muere en junio. Ahora encontramos algo interesante, el pueblo empezó a crecer, ahora más, los problemas que está agudizando un poco el pueblo, más santuarios, más iglesias, más hermanos. Imagínense, o sea que este pueblo crece a base de escándalos, a base de problemas, y muchos ni siquiera nos damos cuenta. Al contrario, debemos sentirnos contentos más, ya que muy poco se predica, muy poco nos dedicamos a la obra, como dice nuestro maestro, lloraba, cada uno por su cabo, cada uno por sus quehaceres, la obra de Dios abandonadas y abandonadas. Pero ahí vamos, a medida de problemas crece este pueblo. Por eso dice, muchas veces podemos pensar, y como muchos dicen, y tienen justa razón, el pueblo israelita cada día crece. En que más problemas se presentan, crece más. Israelita tiene que progresar con peligro, y los hermanos dicen amén todavía, y ni cuenta uno se da lo que está hablando. Sin peligro no puede progresar, dice nuestro maestro, sin peligro no puede progresar. Precisamente de hoy en adelante va a acontecer un poquito más peligroso. Ya nos estaba avisando lo que va a pasar. Por eso es precisamente de hoy en adelante, va a acontecer un poquito más peligroso. ¿Y con qué fin se hacen estas cosas? Estas pruebas precisamente para probarnos. Porque de hoy en adelante vamos a ser purificados, así como se purifica el oro en el crisol. Así nos purifica el Señor. Entonces la hermandad dice, amén, hermano, amén. Y ni cuenta nos hemos dado lo que está hablando. Porque de hoy en adelante vamos a ser purificados. Ya no está esclareciendo que vamos a ser purificados. Así como se purifica el oro en el crisol. Así nos purificará el Señor. Dios mismo nos empieza a purificar. Por eso él decía, de hoy en adelante, ustedes con Dios y Dios con ustedes. Dios se encarga de hoy en adelante. Entonces Dios mismo empezó a purificar a su pueblo, a purificarnos a nosotros. De manera que nosotros no solamente consiste que nos abstengamos, dice nuestro maestro, de manera que nosotros solamente consiste que nos abstengamos abstenerse de varias cosas negativas, sujetarse a Dios y a los consejos de Dios. Ese es todo. Fíjense qué tal mensaje. De manera que nosotros solamente consiste que nos abstengamos. ¿Abstengamos qué? De cometer errores. Sujetarnos más a Dios. Sujetarnos más a los consejos de Dios. Eso es lo que él está mencionando que debíamos realizar. El zarandeo vino y seguirá viniendo. Pero no es motivo para desmayar, al contrario, aferrarse más a Dios. Porque está escrito en Eclesiástico que el hombre, cuanto más es el hombre que es, digamos, designado para Dios, qué hermoso sería, pues, que no pasa nada. No, amigos. Es como el oro, no está poniendo el ejemplo del oro, que es purificado. Y hablamos, pues, amigos, de un horno o crisol. Crisol es un lugar que es a base de tierra y otro metal, donde le ponen una alta temperatura, donde el oro se empieza a derretir y las escorias empiezan a salir. ¿Qué tal proceso? Pero cuando hablamos tenemos ser por el horno de la aflicción, se refiere, pues, lleno de problemas que nos vienen en el camino.
Ahí Dios nos está purificando. Por eso dice en Eclesiástico, vamos a leer, capítulo 2, Eclesiástico. Hijo, si te decides servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Sigue la senda recta y mantente firme. Y en tiempo de adversidad no te inquietes. En tiempo de adversidad no te inquietes. Apégate a Él y no te alejes para que tengas éxito en tus últimos días. Todo lo que te sucede o todo lo que te suceda, acéptalo. Y en los momentos de tu pobre vida, sé paciente, porque se purifica el oro en el fuego y los que siguen a Dios en el horno de la humillación. En otra versión dice, en el horno de los problemas. Luego dice, confía en Él y Él te cuidará. Endereza tu conducta y espera en Él. Nada más, como dice nuestro maestro acá. De manera que nosotros solamente consiste que nos abstengamos, quiere decir, de las partes negativas. Sujetémonos a Dios y a los consejos de Dios. Y eso es todo. Por eso dice acá, dice, confía en Él y Él te cuidará. Endereza tu conducta y espera en Él. Porque se purifica el oro en el fuego y los que siguen a Dios en el horno de la humillación o en el horno de los problemas. Confía en Él y Él te cuidará. Endereza tu conducta, espera en Él. Los que temen al Señor esperen su misericordia y no se desvíen para no caer. Los que temen al Señor tengan confianza en Él y no les faltará su recompensa. Los que temen al Señor esperen sus favores, esperen alegría eterna y misericordia. Recuerden lo sucedido a sus antepasados. ¿Quién confió en el Señor y fue defraudado? ¿Quién perseveró en su temor y quedó abandonado? ¿Quién lo llamó y no fue escuchado? Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Perdona los pecados y salva en el día de la angustia. Pero pobre de los corazones débiles y de las manos flojas, y del pecador que procede con engaño. Pobre del corazón descuidado que no tiene confianza, por eso no será protegido. Y pobre de ustedes que han perdido la paciencia. ¿Qué van a hacer cuando el Señor venga a visitarlos? Los que temen al Señor no desobedecen sus mandatos, y los que lo aman observan sus normas. Los que temen al Señor buscan complacerlo, y los que lo aman se llenan de su ley. Los que temen al Señor tienen su corazón preparado, y en su presencia se humillan. Abandonémonos en la mano del Señor y no en las manos de los hombres, porque como es su grandeza, así es su misericordia. Entonces, queridos amigos, de manera que solamente consiste, como dice nuestro maestro, que nos abstengamos de seguir pecando, sujetarnos a los dichos de Dios, sujetarnos a Dios, a sus enseñanzas, y eso es todo. Y el pueblo dice amén. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Permedina, Facebook, Instagram, TikTok, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.